La Federación CCN presenta el devocional del día con el apóstol Raúl Ávila. Precioso día, hermoso día viernes 26 de junio de este año 2020. Disfrutando a mi Señor en mi cuartel de gloria, en mi casa, en Miami, en Miramar. Disfrutando yo a mi Señor y Él disfrutándome a mí. Descubrí que cuando me despierto a las 2, 3 de la mañana le gusta que yo le hable a Abba, papito, papito. Nos reímos. Le gusta que lo sorprenda con frases. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¡Ay, maravilloso amor! Nuestra resistencia, dice Brennan, ante el furioso amor de Dios puede rastrearse hasta en la iglesia. Nuestros padres y pastores y en la vida misma protestamos al ver cómo han ocultado el rostro de un Dios compasivo y promovido a un Dios de ira y de terror. Sin embargo, si fuéramos de veras hombres y mujeres de oración con nuestros rostros iluminados, nuestros corazones llenos de pasión, descartaríamos nuestras excusas, dejaríamos de culpar a los demás. Debemos salir a algún desierto, servirá también el jardín de tu casa, o caminar para vivir una experiencia personal en el amor de Dios. Luego asentiremos en común acuerdo con Juliana de Norwich, la música inglesa con tantos dones, que dijo: el mayor honor que podemos rendirle a Dios Todopoderoso es vivir con gozo, porque sabemos de su inmenso amor para nosotros. Entenderemos por qué observa Kittel en el diccionario teológico del Nuevo Testamento. En los últimos años de su vida pasado en la isla de Patmos, el apóstol Juan escribe con magnífica monotonía sobre el amor de Jesucristo. Como si fuera la primera vez que lo oímos, entenderemos lo que quiso decir Pablo. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Romanos 5. Como Juan, que en el ocaso de su vida escribía solo acerca del amor de Jesús, Pablo se dedicó a escribir sobre el Evangelio de la gracia. La gracia de Dios, decía Pablo, es la totalidad de que los hombres y mujeres necesitan para ser rectos. Por gracia Pablo fue llamado. Dios nos da de su gloriosa gracia por medio de su Hijo. La gracia de Dios apareció para la salvación de todos. La gracia de nuestro Señor Jesús ha rebosado con la fe y el amor que están en Cristo Jesús. La gracia es una provisión a la que accedemos por medio de Cristo. La gracia es un estado o condición en el que nos hallamos. La gracia se recibe en abundancia. La gracia de Dios ha abundado más que el pecado. La gracia nos es dada en Cristo. Pablo no la recibió en vano. En 2 Corintios 6 escribe: la gracia de Dios fue la que sobrepasa todo y está dentro del cristiano que la recibe. Se extiende a más y más personas. La gracia se opone a las obras que carecen del poder para salvar. Si las obras tuvieran el poder para salvar, la realidad de la gracia se anularía. La gracia se opone a la ley. Tanto los judíos como los gentiles son salvos por la gracia del Señor Jesús. Sostener la ley es anular la gracia, y cuando los gálatas aceptan la ley, se apartan de la gracia. El cristiano no anda bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia se opone a lo que se adeuda. El Evangelio mismo, que es la buena noticia de la gracia, puede llamarse gracia o la palabra de su gracia. Todas estas son palabras de Pablo en sus diferentes cartas. Se dedicó a hablar del Evangelio del reino y de la gracia.
Sí, el Dios de gracia encarnado en Jesucristo nos ama intensamente, por si no lo sabías. La gracia es la expresión activa de su amor. El cristiano vive por gracia como hijo de Abba, rechazando por completo al Dios que atrapa por sorpresa a la persona en su debilidad y lo condena, el Dios incapaz de sonreír ante nuestros errores, el Dios que no acepta tomar asiento en nuestros festejos humanos, el Dios que dice pagarás por esto, el Dios incapaz de comprender que los niños siempre se ensucian y olvidan las cosas, el Dios que anda al acecho de los pecadores. Al mismo tiempo, los hijos del Padre rechazan al Dios color de rosa que promete que jamás lloverá el día de nuestro cumpleaños. Un pastor que conozco recuerda un estudio bíblico en su iglesia un domingo por la mañana en el que se estudiaba el texto de Génesis 22. Dios le ordena a Abraham que tome a su hijo Isaac y lo ofrezca en sacrificio en el monte Moriah. Cuando el grupo leyó el mensaje, el pastor explicó el trasfondo histórico de este periodo en la historia de la salvación, incluyendo la práctica del sacrificio de niños entre los cananitas. El grupo escuchó en incómodo silencio y luego el pastor preguntó: ¿y qué significa esta historia para nosotros? Un hombre de mediana edad dijo: le diré lo que significa para mí. He decidido que mi familia y yo buscaremos otra iglesia. El pastor, sorprendido, le dijo: ¿cómo? ¿Por qué? Porque cuando veo a ese Dios, el Dios de Abraham, siento que estoy cerca de un Dios real, no del Dios de tipo digno y de aspecto comercial, del Dios miembro de un club social de quien conversamos los domingos por la mañana. El Dios de Abraham podía hacer pedazo a un hombre, dar y quitar un hijo, pedir todo de uno y luego pedir más. Yo quiero conocer a ese Dios. El Hijo de Dios sabe que la vida de gracia le llama a vivir en una montaña fría y ventosa, no en la placentera llanura de la religión a medias. Porque en el corazón del Evangelio de la gracia el cielo se oscurece, el viento aúlla, un joven sube, otro Moriah, en obediencia a un Dios que le exige todo y no se detiene jamás. A diferencia de Abraham, él lleva una cruz sobre sus espaldas, no ramas para encender el fuego del sacrificio. Como Abraham, escucha a un Dios salvaje e incansable que se saldrá con la suya sin importar cuánto cueste. Este es el Dios del Evangelio de la Gracia, un Dios que por amor envió al único hijo que tenía para envolverlo en nuestra piel. Aprendió cómo caminar, tropezaba, caía, lloraba por su leche, sudó sangre por la noche, fue azotado y esculpido, fue clavado en una cruz y murió susurrando perdón por todos nosotros. Maravilloso Dios de gracia, mi querido campeón. Ese es el Dios que amo y que predico. Un Dios de gracia, humano y divino. Poderosamente, intensamente Dios, pero en Jesucristo intensamente persona. Disfrútalo en este viernes, mi querido campeón, mi querida campeona. Esto y nada más que esto es el Evangelio de la Gracia. Si quieres seguir recibiendo palabras de bendición para tu vida, síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como @APRaúlAvila, o suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y si quieres apoyar nuestra labor por amor a Venezuela, escríbenos en nuestras redes sociales o visita nuestras páginas web que aparecen en pantalla.